Bueno, lo que le diga la OMS está muy contaminada. La industria alimentaria en lo que más gana es en los productos estos envasados, los snacks, a lo que a mí siempre me apasionaba, que era la vida saludable, la alimentación saludable, los hábitos de vida saludable. Pues dijimos, bueno, pues vamos a coger el ciclo de dietética y le vamos a dar esta otra visión integradora, naturista, la visión que yo traía desde hacía muchísimos años. Y empecé a investigar a ver qué pasaba con la leche, qué efectos podía producir, y me encontré con que hay efectos negativos. ¿Y qué te parecen los sustitutos de la leche, las bebidas vegetales? Y yo nunca he sido vegetariana porque no me parecía lógico, por lo menos para mí, pero luego vino la moda del veganismo. Y esas modas siempre iban acompañadas de productos procesados. El comer carne, incluso carne roja, que antes no era partidaria, la considero como un alimento que bien usado puede ser un alimento medicamento. Tema grasas, que sé que ha sido también un poco una de tus luchas, ¿no? Incluso te pueden llegar a decir que el aceite de oliva es malo porque tiene mucha grasa y muchas kilocalorías, lo más absurdo del mundo mundial. Decías, hubiésemos erradicado el hambre en el mundo si hubiésemos querido, pero hemos optado por la sobreproducción y el sobreconsumo. Y yo, después de tantos años de estar metida a tope en la alimentación y haberlo probado todo, llego a la conclusión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salmones Podcast, donde entrevistamos a personas que nadan a contracorriente para hacer del mundo un lugar mejor. Hoy tengo el placer de contar con Olga Cuevas, una pionera en el campo de la nutrición y la salud integrativa. Olga ha sido una voz crítica y reformadora en la educación en nutrición y ha combinado conceptos de la medicina oriental con la alimentación occidental. Vamos a hablar sobre su trayectoria, sus opiniones acerca de la industria alimentaria y médica y su visión para tener una alimentación verdaderamente saludable. Suscribiros a nuestro canal de Salmones Podcast, que nos ayuda un montón, y vamos con Olga Cuevas. Olga, un placer poder venir aquí a hablar contigo hoy. El placer es mío. ¿Qué has desayunado hoy? Bueno, hoy te voy a decir la verdad. He desayunado súper rápido porque como venís vosotros y tenía que estar todo a punto, digo, bueno, pues una cosa muy rápida. Yo siempre en ayunas me tomo un buen vaso de agua filtrada con ósmosis inversa, con agua de mar y zumo de limón y un poco de agua de coco en esta época, ¿no? Y eso cada plan, para tener una buena hidratación después de toda la noche. Y luego me he tomado un yogur de coco con arándanos y unas almendras. Pero normalmente desayuno más contundente. Eso te iba a decir yo cuando desayuno así un yogur con alguna fruta. Muy rápido, ¿sabes? Más contundente. Y bueno, suelo meter huevos y igual cecina o jamón o cosas así. Siempre empiezo el podcast con una pregunta que es ¿qué es para ti el éxito? Pues mira, si te digo la verdad, es un término que yo ni contemplo, porque la vida a veces te lleva por caminos que no tienen nada que ver con el éxito, pero sería que lo hagas tú con mucha paz interior y realmente teniendo unos objetivos. Si se cumplen bien y si no también, porque para mí lo importante es el camino que se sigue hasta conseguir esos objetivos, aunque no los consigas. Podemos decir que el éxito es alcanzar esos objetivos, pero para mí eso no tiene sentido, porque a veces no todo lo podemos controlar nosotros. Dentro de lo que sí que podemos controlar, el éxito consiste en poner todos nuestros esfuerzos para llegar a esos objetivos y controlar esos factores que nos pueden distraer de estos objetivos. Entonces es ceñirnos a aquello que sí que podemos controlar. Yo creo que sí. Además, yo nunca jamás perseguí el éxito. Para mí fue todo una sorpresa, sobre todo en la última etapa de Barcelona, porque yo en realidad yo me fui a Cataluña para vivir en el campo de una manera sencilla y de repente pues las circunstancias de la vida te llevan por unos territorios que nunca hubiera pensado ni explorado y resulta que apareció un éxito social, vamos a decirlo así. Pero para mí lo importante es el éxito personal. Es aquello que te propones hacerlo con toda tu alma, con todo tu cariño y, bueno, trabajar en ello, sin pensar si va a tener éxito o no. Tengo que decir que me pareces una persona alucinante porque
Sí que es verdad que ahora está lleno, ¿no?, de personas que, bueno, nutricionistas por redes. Bueno, hay decenas de personas que hablan sobre alimentación saludable, alimentación natural. Pero en el momento en el que empezaste tú y, digamos, desmitificando muchas cosas, poniendo en valor realmente, oye, muchas de las cosas que están defendiendo grandes organismos no es la realidad de cómo tendría que ser una nutrición saludable. Me parece alucinante la valentía y lo que hiciste bueno, ya hace muchos años eso, cuando no habían tantas voces, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Olga Cuevas? A ver, una cosa es desde el punto de vista profesional o lo que voy a ceñir ahora. Yo durante yo primero hice estudios de química, me doctoré en bioquímica y luego pues tuve unos años, 7 años, donde estuve haciendo investigación científica en el CSIC de Madrid. Yo trabajaba en diseño de fármacos, de hecho tengo 2 patentes para curar, entre comillas, el Parkinson, que en realidad se conseguía que hubiera menos temblores solamente, ¿no? Y durante esos años, bueno, pues apareció en mi familia una enfermedad heredada, primero mi padre, luego mi hermana pequeña, y entonces a mí se me desmontó toda la ciencia, y yo era muy científica, se me desmontó todo porque con los fármacos no se conseguía más que efectos secundarios y la enfermedad seguía progresando a su manera, ¿no? O sea, era aliviar los síntomas. Aliviar ni tan siquiera, o sea, es que era una cosa tan loca que ni aliviaba síntomas ni nada, o sea, era... ¿Qué enfermedad era? Poliartritis reumatoidea, pero muy, muy fuerte, que afectaba no solo a las articulaciones, sino a los órganos internos, o sea, una degeneración total del organismo. Y lo único que se les ocurriera dar cortisona y sales de oro. Entonces, con mi hermana pequeña, que es cuando a mí se me abrieron los ojos, digo, esto no puede ser de ninguna manera, porque lo único que conseguimos es estar en urgencias cada poco por los efectos de la medicación que tomaba. Y ahí es donde empecé a investigar, aparecieron alternativas, conocí alimentación saludable, conocí en ese momento lo que se llevaba en aquel momento de alimentación saludable, que era la macrobiótica, y digo, bueno, pues vamos a ver por aquí, con tratamientos naturales, y bueno, así, bueno, me fui introduciendo en todo esto, a la vez que yo seguía en investigación científica. Después de unos años de haber estado en investigación científica, incluso también en Inglaterra haciendo un postdoc, pues por casualidad saqué unas oposiciones de enseñanza secundaria. Soy catedrática de enseñanza secundaria de física y química, que eso fue también un azar del destino. O sea, no iba yo a por ello, sino que me vino. Y entonces ya, pues curiosamente, yo dejé Madrid y me fui, mira, curiosamente me destinaron a Castellón. O sea, estabas viviendo en Madrid. Estaba viviendo en Madrid, trabajaba en el CSIC, tenía a mi hermana conmigo y yo me tuve que trasladar a Castellón y dije, bueno, yo cuando ya tenga sentada la oposición, porque había que hacer un año de prácticas, yo me voy a volver al consejo porque lo mío es la investigación científica. Pero claro, me di cuenta cuando me dediqué a la enseñanza que a mí tenía mucho tiempo para estudiar. ¿Para estudiar qué? Medicina natural, porque es lo que iba a ayudar a mi hermana, si es que la ayudaba, no lo sabía. Y me dediqué, claro, como ya no... La investigación científica era una dedicación a full time. O sea, yo estaba día y noche, ahí incluso haciendo horas extra, o sea, porque aquello quería que saliera y no me enteraba de las horas que utilizaba. O sea, era una dedicación completa. Con la enseñanza, pues a mí me sobraba tiempo por todos los lados. No quiere decir esto que hay gente que está tan bien volcada, pues yo no sé si por el bagaje que tenía o qué. Yo tenía tiempo para preparar otras cosas y así me empecé a adentrar en la medicina natural, en la alimentación natural. Y bueno, eso duró pues muchísimos años. Desgraciadamente mi hermana murió después de 19 años de enfermedad, igual que mi padre.
O sea que yo ahora no puedo decir haciendo esto te vas a curar, porque yo entiendo que la curación es otra cosa. La curación depende, en principio, de la energía vital de cada uno. Y si ya viene dañada, como en el caso de mi hermana, que era algo heredado, no es tan fácil. Entonces, a mí, la verdad es que me explota la cabeza muchas veces, porque yo soy muy partidaria de la ciencia y de cómo evoluciona. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la epigenética más que de la genética. Dijo yo, pues en nuestro caso, no. Y luego te pones a investigar y dices, hay un tanto por ciento de casos donde la genética es predominante por encima de la epigenética. Y claro, pues qué casualidad que en ese margen tan pequeño que depende solo de la genética, ahí está mi familia. O sea, quiere decir que hay que tener humildad siempre cuando va a ponerse uno delante de un enfermo con una determinada enfermedad. Aunque no está catalogada de enfermedad genética, venía de una abuela, la heredó a mi padre, la heredó a mi hermana, la han heredado mis hermanos y yo soy la única que me he salvado de esa herencia, ¿no? Y es implacable, es decir, que además, haz lo que hagas, ahí está. Yo entiendo que sí se puede minimizar, puede vivir con mejor calidad de vida, se puede paliar, pero solucionar no. En este caso, por lo menos no. O sea, no todo es solucionable. O sea, no tenemos en nuestras manos actualmente las herramientas para solucionar un montón de problemas de salud. No obstante, claro, yo como me adentré tanto en este mundo y yo al principio era una forofa, como siempre que empiezas con algo. O sea, te vuelcas, eres forofo, te lo crees todo. Pues yo creo que ayudé a mucha gente con otro tipo de enfermedades que no eran hereditarias y que se podían solucionar con la dieta y con los hábitos de vida saludable. Porque, claro, entonces empiezas a estudiar todo lo que es alimentación, medicina natural para tu hermana y entonces hay un momento que decides volcarte en eso totalmente. ¿Cómo es ese? No, bueno, yo compagino siempre mi trabajo de funcionaria, catedrática de física y química, que es lo que me aportaba a los medios económicos y porque también me gustó el dar clase, me gustó mucho y creo que... ¿Eras profesora de secundaria? Sí, en un instituto. Vale. Tenía una plaza allí fija y eso me permitía pues dedicarme a otras cosas, incluso a criar a mis 2 hijas. Porque se ve que cuando yo lo que he notado es que cuando te interesa algo, el tiempo se optimiza mucho. Y ahora, si me lo preguntas, no sé de dónde saqué el tiempo. Porque atendía a mis hijas, atendía a mi hermana, que vivía a 100 kilómetros, tenía que ir y volver fines de semana. Y luego me dedicaba muchísimo a estudiar. Yo fui una autodidacta en nutrición. Autodidacta, me traía libros de Estados Unidos, de Inglaterra, porque aquí prácticamente no había nada. Entonces, en ese momento tampoco existía la carrera de nutrición y tampoco tenía yo muchas ganas de estudiarla porque lo que me decían era pura bioquímica que a mí ya eso no me servía para mucho. Ya sabía de qué iba y no me servía para mucho. Sí que hice luego un posgrado, un poco de trámite en la universidad autónoma, creo que fue autónoma. No, la universidad, bueno, en una universidad de Madrid, pues sí, una especialización se llamaba en dietética y nutrición. Tengo el título, pero para mí eso era como papel mojado, ¿sabes? O sea, para mí lo importante es lo que yo iba aprendiendo y luego iba practicando. A día de hoy, ¿qué papel dirías que tiene la alimentación en la salud? A mí me parece, en un principio, cuando yo empecé, como yo entré por la nutrición, me parecía que era lo más importante de todo. Ahora no lo colocaría en primer lugar, porque no coloco en primer lugar nada. Es decir, yo diría hábitos de vida saludable. De nada te vale tener una alimentación estupenda y correcta si no sales nunca a que te dé el sol, si no caminas por la naturaleza, si no haces ejercicio, si no tienes una buena gestión emocional. Entonces no sirve solo con alimentarse bien, aunque ya te digo que yo al principio era alimentación, importantísimo. Y lo otro, hombre, yo lo tenía, lo demás, yo siempre he sido de salir mucho a la naturaleza, he sido montañera, me encanta que me dé el sol, pero en aquel momento yo no le daba la importancia que ahora le doy.
porque me parece que he conocido a gente que se alimenta teóricamente muy bien, pero tiene muy descuidados otros aspectos de la vida saludable y entonces tampoco también puede enfermar por ahí. Que es al final el deporte, ¿no? Y bueno, y como has dicho, también la parte emocional. La parte emocional, el ejercicio físico, no hace falta hacer deporte, es ejercicio físico, el moverte y también pues estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, la gente que dice, sí, yo todos los días voy al gimnasio y tal, digo, tío, pero ¿cuándo te da el sol y el aire y todo eso? Ah, no, pero yo hago ejercicio. Digo, pues no es suficiente. Entonces yo siempre prefiero ir a hacer ejercicio al aire libre que meterme en un gimnasio. En el último podcast que hice, que entrevisté a Josep Pamias, él me decía que en muchos casos las empresas de alimentación son las mismas que las empresas farmacéuticas. Bueno, si hablamos de la alimentación convencional, la que se vende en los supermercados, ahí sí que estoy de acuerdo. Y bueno, pues aunque lo que voy a decir va a ser, a ver, muy exagerado, pero bueno, para mí que nos enferman con todo ese tipo de alimentación basura y luego pues intentan curarnos también, entre comillas, con los fármacos. Pero bueno, ni una cosa ni otra es al 100% verdad. Pero bueno, podríamos decir así a grosso modo que a ellos les interesa poco la salud, sino ir como poniendo parches en nuestros malestares para que tiremos para adelante y que vivamos mucho para meternos mucha medicación. Cuanto más vivas, más medicación has de tomar. En uno de una charla que he visto tuya, decías, hubiésemos erradicado el hambre en el mundo si hubiésemos querido, pero hemos optado por la sobreproducción y el sobreconsumo. Correcto. Porque en los países desarrollados se come demasiado y además productos procesados que suponen un coste a la sociedad y, sin embargo, en los países no desarrollados que tienen unas buenas materias primas se las hemos robado o les hemos utilizado sus campos para fines nuestros lucrativos del primer mundo y entonces se mueren de hambre, claro, pero es culpa nuestra también. Pero parece que es una cosa que todo el mundo lo sabe, pero tampoco nos interesa decirlo mucho, ¿no? No, porque vivimos centrados en nuestro ego. Y ay, aquí qué bien vivimos. Las guerras quedan allá, el hambre queda allá. Y aunque sí hacemos manifestaciones, vamos con las pancartas, pero no sirve de mucho. Yo creo que nosotros como consumidores sí que podemos decidir qué tipo de consumo queremos. Si cada uno decidiera tomar sobre todo consumo local, de cercanía, sin procesar, sin que tenga que viajar de un lado a otro, pues el planeta estaría mucho mejor, nosotros estaríamos también mucho mejores y posiblemente no necesitaríamos ir a terceros países a robarles la energía, robarles el petróleo, robarles la materia prima para nuestros ordenadores y luego tener un mundo mejor aquí. Volviendo a la alimentación, me es a veces complicado el pensar, bueno, hay muchísimas dietas distintas hoy en día y las cosas que se dicen de nutrición cambian mucho de año a año o al final cada 10 años. Y antes el pescado azul era malo y ahora es bueno, parece, ¿no? Y ha pasado con otro, con la leche también. Antes era como leche sí o sí y ahora parece que, bueno, leche quizás no. Habiendo tanta gente trabajando en el ámbito de la alimentación, de la nutrición, me hace preguntarme cómo puede no haber un consenso sobre lo que es malo o lo que nos puede perjudicar y lo que es bueno, lo que es bueno para la salud. Bueno, todo esto que dices es totalmente cierto. Yo lo he vivido en mis carnes porque cuando yo empecé, pues había muy pocos estudios sobre nutrición. La nutrición es muy nueva, o sea, como ciencia. Y además siempre ha estado muy influenciado por la industria alimentaria. Entonces, claro, el dedicar dinero
a saber si el pescado es mejor o peor que yo qué sé, que los cornflakes, por decir algo empaquetado, pues no, eso no es rentable. O sea, en la investigación en lo que es productos naturales se ha hecho muy poco y luego además pasa una cosa. El efecto de la nutrición en nuestro organismo depende del contexto. Primero depende del lugar donde vivamos, de dónde se ha producido, de cómo se ha producido, depende del conjunto de los alimentos que tenga cada uno y de cómo sea su organismo, si los va a poder digerir y metabolizar o no. Entonces, muchos de los estudios los hacen in vitro o los hacen con animales, entonces es muy difícil. Por eso, cuando a una empresa le interesa resaltar que sus empaquetados son saludables, pues se fija a lo mejor en un nutriente. Tenemos la mentalidad muy analítica aquí, o sea, aquí con la ciencia nuestra de aquí. Y esa mentalidad tan analítica te lleva a decir, esto es muy bueno porque tiene vitamina C, hay que tomar mucha naranja porque tiene mucha vitamina C. Bueno, pues a lo mejor tiene otros inconvenientes y no es tan buena para todo el mundo. Entonces se saca todo de contexto. Por eso en la alimentación es un popurrí de todo, cada uno dice una cosa. Incluso dentro de la alimentación saludable yo he asistido a muchas tendencias. De entrada yo conocí la macrobiótica, aunque nunca la llevé al pie de la letra y yo nunca he sido vegetariana porque no me parecía lógico, por lo menos para mí, para los míos. Ahora, quiere decir que a lo mejor en otros contextos, en otras poblaciones que no tenían acceso al alimento de origen animal o que por religión o lo que fuera no lo querían tomar, pues a lo mejor sí era bueno hacer vegetarianismo. Pero luego vino la moda del veganismo y esas modas siempre iban acompañadas o van acompañadas de productos procesados porque no es fácil obtener todos los nutrientes que necesitamos sin incluir ningún producto animal, ni huevos, ni lácteos, ningún producto animal. Y como es difícil, pues luego tienen que ir los que han diseñado este tipo de alimentación vegana a poner en sus pirámides arriba de todo esos productos procesados. Y dice, son sanos, no llevan aditivos, pero no deja de ser algo como muy concentrado, muy procesado para que tú tengas aquello que te falta y que tendrías que haber comido en la alimentación normal y natural. Luego nos hemos ido a otros extremos, la alimentación paleo, la alimentación carnívora, y yo después de tantos años de estar metida a tope en la alimentación y haberlo probado todo, llego a la conclusión que lo más importante es comer alimentos naturales, que no estén ultraprocesados y que luego cada uno, depende de su contexto, elija lo que mejor le venga. Y es diferente ser un deportista de élite a ser uno que pasea simplemente o uno que no se mueve y entonces y el contexto y la cultura donde vives. Yo le doy cabida a todo, sabiéndolo hacer, claro. Entraremos precisamente en el tema de también te preguntaré sobre vegetarianos y yo precisamente por ejemplo no como carne, entonces me interesa mucho, entonces hablaremos también sobre eso. Antes te quería decir también, una de tus críticas también era mucho precisamente a la enseñanza, ¿no? Que era que quizás no se estaba enseñando pues nutrición en determinados ámbitos como pueden ser en la medicina. Así es. Bueno, de hecho, lo que me motivó a iniciar el proyecto de Barcelona era para incluir en la alimentación oficial, porque era un ciclo de grado superior de dietética, para incluir lo que yo entendía que era la alimentación saludable, integrativa, ecológica, porque veíamos que había un vacío en la enseñanza en nutrición, ya no solo en medicina, que es inexistente, sino en las universidades donde se enseñaba nutrición, en los ciclos de formación profesional donde se llama nutrición, porque era una nutrición basada en unos parámetros para mí obsoletos, bueno, no obsoletos, al revés, o sea, como muy centrados en la analítica,
en medir y pesar alimentos, en kilocalorías, en vitaminas aisladas, aunque están en los alimentos, pero se consideraban aisladas, en cantidades, en todo esto que digo, madre mía, pues es que la alimentación no puede estar basada en algo así, porque es algo natural, que nosotros hacemos cada día, que encima lo hacemos con placer, y a mí me parece una desgracia tener que andar mirando si esto tiene vitamina C, no lo tiene, el otro tiene no sé qué, si llego a esta cantidad de calorías, a esta cantidad de proteínas. A mí me parece, hombre, que los que estudian nutrición tienen que tener una noción de esto, pero como muy por encima, pero no luego machacar a los pacientes con todas estas cosas. Yo creo que así no vamos a ningún lado. Y luego en las universidades de salud, tanto de medicina, fisioterapia, enfermería y demás, se enseña muy poquita alimentación. ¿Te puedo decir exactamente cuánto? Porque no me lo sé. Sí, con pues exactitud. He mirado los números y en las universidades, actualmente, grado de medicina, cambia un poco, depende de cuál, pero todas tienen en los 6 años de medicina una asignatura donde se toca nutrición y después entre 1 y 3 asignaturas que son optativas, que se pueden escoger o no. Y depende de la universidad, pues tiene una asignatura optativa o 3. Eso es lo que tienen de nutrición en toda la carrera de medicina. De una obligatoria de unas 50 asignaturas. Yo, bueno, como experiencia de parte de los médicos, digo que no me he encontrado hoy día a ninguno convencional que sepa algo de nutrición. De hecho, cuando van a hacer un tratamiento, no, y que como va, pues lo que quieras. Y como mucho cuando tienes el colesterol alto, te sacan una hojita, que ellos a lo mejor ni le han parado a estudiar, una hojita que le dan, pues seguramente los fabricantes de estatinas, y le dan aquello, bueno, a ver si lo bajas un poco, y si no, pues ya te doy las estatinas. Y entonces todo va como protocolos, pero no se centran en la persona, en el contexto de la persona, en lo que necesita comer. Y sí que ahí hay un vacío muy grande. Pero por suerte hay muchos médicos jóvenes que están muy interesados en la nutrición y en los hábitos saludables, y cuando acaban sus estudios ya con su título se van a centros donde pueden ampliar, bueno, o de cero, ¿no? Empezar de cero, estudios de nutrición un poco más centrados en las personas y olvidándonos la industria alimentaria, que también mete mucha presión, igual que la industria farmacéutica. Por eso la formación en medicina, que bueno, tiene sus partes buenas, tú conoces las bases de la fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano, conoces tu anatomía, muchas cosas, pero va muy coja en lo que es la vida real de cada persona, porque van todo por protocolos casi siempre marcados por la industria farmacéutica, y en el caso de la alimentación no lo tocan, o si lo tocan son protocolos también de la industria alimentaria. O sea, has dicho que la industria farmacéutica y alimentaria acaban poniendo presión para determinar lo que se estudia en las universidades de nutrición y de medicina. Bueno, sobre todo en lo que es la farmacología y en los tratamientos, hombre, en las bases de la fisiología, y esto es lo que es, ¿no? Lo que se enseña, por suerte, es lo que se ha ido investigando a lo largo de los años. Pero luego, a la hora de llevarlo esto a la práctica, en la práctica los médicos en realidad están para tratar enfermedades, no para que tú estés en salud. O sea, para que tú estés en salud tendrían que aplicar hábitos de vida saludable. Deberíamos hacer como hacían los antiguos en China, por ejemplo, que tú te pagabas una cuota al médico y cuando te ponías enfermo dejabas de pagarla. O sea, tú pagabas por estar en salud, para que te aconsejaran qué tenías que hacer para estar en salud. Pero aquí no, la medicina nuestra se centra en la enfermedad, no se centra en la salud. Y por eso tampoco se le da tanta importancia a los efectos secundarios que tienen los medicamentos o los tratamientos que pautan, porque luego ya tienen otros medicamentos para esos síntomas que producen los fármacos que ha recetado originalmente. Entonces, claro, te haces como esclavo de los médicos y de la medicina, de la farmacología.
con esto no quiero decir que meter a todos los médicos en el mismo saco. De hecho, ya te digo que ahora me he encontrado a un montón de médicos, algunos los tuvimos como alumnos en el Instituto Roger de Llúria, o bien haciendo el ciclo de dietética, o esas otras clases que hacíamos de dietética naturista y oriental, o que hacíamos también un posgrado para sanitarios donde se les enseñaba medicina natural, y estaban muy interesados en ver cómo realmente se podía mejorar la salud, no cortar los síntomas de la enfermedad. Tú todo esto lo estudias a partir de medicina oriental, ¿verdad? ¿O cómo? No todo, no que va. Yo nunca me olvido de mi parte científica de aquí. O sea, las he combinado siempre las dos. Pero lo que me aportó la medicina tradicional china, la dietética oriental que llamo, que en realidad es un invento mío, lo de poner dietética oriental, porque claro, oriental, ¿qué es? Oriental puede ser cualquier cosa. Pero yo me basaba, inicié con la macrobiótica, luego hice estudios de medicina tradicional china y ya cuando daba clases en Roger de Llúria yo ya no daba macrobiótica, daba dietética oriental según la medicina tradicional china. Porque ¿qué me aportó a mí? Pues me aportó la visión global, el ver el alimento como un todo y el ver el efecto de los alimentos en el organismo de cada uno dependiendo de cómo sea el organismo de cada uno. Entonces, luego, con la visión científica analítica de aquí, a mí ya me sirve para saber si además estás comiendo proteínas, vitaminas, minerales, que no te falte de nada, porque yo eso también lo tengo en cuenta. Y creo que hay que tenerlo, porque eso también es de nuestra ciencia y es muchas cosas válidas en nuestra ciencia. Sabiendo todo esto, ¿en qué momento y cómo es entrar en el Roger de Llúria? Bueno, yo llevaba, antes de venir a Barcelona, a Roger de Llúria, yo llevaba ya igual 30 años, puede ser, muchísimos años, a raíz de lo que conté antes, de la enfermedad familiar, muy interesada en la alimentación, y yo compaginaba mi trabajo de funcionaria catedrática de enseñanza secundaria de física y química con muchos cursos que daba por toda la geografía española sobre alimentación saludable. Yo en el 99 escribí el libro del equilibrio a través de la alimentación. No lo saqué de la manga, sino que llevaba tantos años ya estudiando y enseñando, incluso pasando consulta sobre este tema, que recopilé lo que había trabajado y lo puse en un libro, que fue luego era el libro que a mí me servía como de texto para los lugares donde yo daba clase. En uno de los sitios donde yo daba clase, en Cataluña, que venía muchas veces a dar en fines de semana porque yo tenía que cumplir con mi trabajo y también con la crianza de mis hijas, yo venía pues cada mes o cada 2 meses a dar clase. Y ahí conocí a una gente que me explicó un proyecto que querían montar en Barcelona, pero que necesitaban a alguien a alguien como yo para que llevara todo en la parte académica. Y entonces fue cuando yo di el salto de dejar voluntariamente de ser funcionaria, que eso suponía pues que me tiraba al vacío, porque yo tenía, siendo funcionaria, tienes todos los meses tu sueldo fijo, tus vacaciones enormes, todo. Bueno, pues la verdad es que se vive muy bien. Esto no quiere decir que también luego tengas mucho trabajo de otro tipo, pero bueno, en la práctica se vive muy bien, y yo renuncié a todo aquello en un momento que cuadraba muy bien, porque yo nunca me hubiera ido de León, dejando a mis hijas en una edad donde ellas todavía me necesitaran. Yo dije, hasta que no tengan 18 años yo no voy a volar. Entonces, en ese momento, la pequeña Lucía cumplió 18 años y además le preguntamos qué quería estudiar. Dijo que quería estudiar dietética después de mucho dar vueltas. En León no había dietética y nutrición, tendría que irse fuera. Y entonces yo le propuse venirse conmigo a Barcelona a estudiar. Mi otra hija había acabado, es ingeniera, había acabado la ingeniería técnica y se disponía a estudiar la ingeniería superior en Madrid, o sea que también tenía que irse.
con lo cual era un momento óptimo. A veces las cosas encajan, y cuando encajan y fluyes, pues las cosas funcionan, porque yo no lo hubiera hecho nunca de forma dramática, jamás hubiera dejado yo a mis hijas para ir a cumplir un sueño de dedicarme única y exclusivamente a lo que a mí siempre me apasionaba, que era la vida saludable, la alimentación saludable, los hábitos de vida saludable, todo aquello que podía sumar para estar en salud. Y también lo hacía por mí misma, por mi familia, porque como pues hemos tenido esa enfermedad genética, que es diferente a congénita, genética que se ha desarrollado en todos mis hermanos, pues claro, yo tengo que hacer algo para que no pase esto a mis hijas, para que no me pase a mí, que no lo sé si es por lo que nos hemos cuidado o no, que a mí no se me ha desarrollado, yo no lo puedo asegurar, no lo sé, y no voy a saberlo nunca, pero lo que sí sé es que yo no quiero dejar de hacerlo nunca. Tú llegaste al Instituto Roger de Llúria en un momento en que estaba, digamos, el instituto un poco tambaleaba, ¿no? No sabían si cerrar, si no cerrar. Y bueno, tengo que decir que eres la primera persona que estrictamente no ha creado un proyecto y no tiene como un proyecto de emprendedor, pero a mí me parece que lo que hiciste allí de renovar el Instituto Roger de Llúria es totalmente innovador y emprendedor. Claro, la idea era muy clara. Había que buscar una infraestructura para desarrollar un proyecto y no había dinero para ello, porque el tema es que se pretendía hacer sin dinero. Sabes que los emprendedores, salvo algunos casos excepcionales, tienen que poner un montón de dinero. Nosotros queríamos hacerlo con muy poco dinero, para lo cual habría que aprovechar una infraestructura o un proyecto que estuviera en ruinas. Ya sabes que en la dificultad salen las oportunidades. La dificultad que tenían las personas que llevaban en ese momento el instituto, que era una cooperativa, eran tan grandes, que se habían quedado sin alumnos. Tenían un total, por un instituto muy grande, con 4 ciclos formativos, tenían un total de 50 alumnos, o sea, que yo no era nada, sin subvención de ningún tipo. Entonces, habían decidido que tenían que cerrar. Pero antes de cerrar, con todos los permisos de enseñamiento para poder llevar a cabo los ciclos formativos y con una infraestructura que no era de ellas, eran 2 mujeres las que lo llevaban, no era de ellas, eran de unas monjas de un convento que había al lado, creo que era del obispado, pero estaban montadas las aulas, estaba montado todo. Entonces dijimos, bueno, aquí hay unas ruinas en todos los sentidos, pues de las ruinas vamos a sacar algo bueno. Y entonces fue ahí cuando decidimos, pues como lo que personalmente queríamos era potenciar todos los hábitos saludables y especialmente la nutrición, pues dijimos, bueno, pues vamos a coger el ciclo de dietética y le vamos a dar esta otra visión integradora, naturista, la visión que yo traía desde hacía muchísimos años. Y entonces la labor fue tanto material como académica, porque claro, hubo que renovar todo, tirar trastos, pues un aula que era como de trastero, ya la convertí en un aula cocina, porque yo quería que también fuera todo muy práctico, pero al principio, bueno, era de risa, porque yo iba a IKEA, compraba unas mesas y unos hornillos para hacer individual a cada alumno, no había armaritos, entonces me hice unas cortinas de tela así tipo rústico. Bueno, era todo manual. Y yo, que en la vida había trabajado de forma manual, digo, mira, yo le decía a mis compañeros, yo lo que queráis, pero no quiero cargar con muebles, porque mi cuerpo no me lo permite. Pero es que eran todos, hasta mi hija Lucía, que era muy jovencina, que la había venido conmigo, también implicada allí. Mi hija, la de Barcelona, que es un cerebro, la de Barcelona no, la de Madrid, la ingeniera, que tiene un cerebro increíble, pues me venía a Barcelona a ayudar a hacer los horarios, que era complejísimo, porque el tipo de profesorado que teníamos en los ciclos formativos, ya no en dietética solo, en los ciclos formativos sanitarios, que había enfermería,
imagen por el diagnóstico, laboratorio de análisis clínico, era complejísimo porque eran profesionales. Nosotros queríamos profesionales, no profesores, con lo cual tenían que venir del hospital después de acabar su jornada y nos decían, yo solo quiero este horario, yo solo esto. No había ningún programa que te hiciera horarios. Entonces el cerebrito de mi hija me ayudó el primer año, el segundo. Era todo como muy... O sea, que tenías a toda la familia involucrada. Toda la familia involucrada. Era todo bueno, había... Eso lo hace aún más emprendedor, te tengo que decir. Porque los proyectos emprendedores de pero familia... Bueno, estaban también mis socios... que también aportaban, pero ellos eran más la parte económica, uno de ellos, y la parte de gestión más de otro tipo. Y luego la suerte que teníamos es que de cara a Enséñame teníamos ya los permisos heredados de los anteriores. Lo que pasa que, claro, yo quería hacerlo bien del todo. Entonces elaboré un programa nuevo de dietética totalmente novedoso, donde, como el caballo de Troya, fui metiendo dentro de lo oficial lo que yo consideraba menos ortodoxo y menos oficial. Y preparé un programa y se lo presenté a Enséñeme, que les pareció bien, o sea, me dieron su beneplácito. No obstante, como el título que se daba al acabar esos estudios era igual que el título de cualquier otro centro de formación profesional, le teníamos que dar bombo y platillo y un plus para cantar a todos los vientos que aquello era diferente que el programa, y además dentro de las asignaturas alternativas pues poníamos cosas muy novedosas. Por ejemplo, la dietética oriental fue totalmente novedosa, la fitoterapia, incluso una de las asignaturas que llamó más la atención fue las relaciones en el entorno de trabajo, que era una María. Nosotros hicimos una de las mejores asignaturas con un arteterapeuta, donde los alumnos se encontraban con sus emociones, consigo mismo. Bueno, fue un bombazo aquello, ¿no? Y aquí había un entusiasmo brutal por parte nuestra y por parte de los alumnos, claro. Claro, creasteis lo que era el ciclo de dietética con enfoque ecológico y naturista. Correcto. ¿Verdad? Que fue, bueno, no sé, fue la primera formación. El primero en toda España que se hacía con esta orientación y que era oficial. Porque también era una época en la que había mucha amenaza de acabar con los estudios de naturopatía no oficiales, porque, bueno, pues muchos colegios de dietistas estaban quemados, que no querían que se les cogiera terreno. Bueno, por lo menos en Cataluña había ahí como un poco de miedo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nada, pues como hay una necesidad de hacer esto oficial, pues vamos allá. Y nuestro centro fue pionero, yo creo que en toda España, en hacer estas enseñanzas de forma oficial. Al conseguir eso y empezar a hablar de unos temas dentro del ámbito de la nutrición que hasta entonces nos estaban hablando, ¿no recibiste en algún momento algunas presiones por parte de determinados sectores? ¿Nunca? Bueno, la verdad es que no, porque yo creo que como esto fue poco a poco, tampoco tenían por dónde meterse, porque éramos oficiales. Entonces sí que es verdad que cuando hicimos un posgrado, después de acabar los estudios para que fuera más completo el programa, hicimos un posgrado que llamábamos de naturopatía. Y hicimos todas las gestiones para que a los sanitarios, ya no digo los que habían estudiado con nosotros, cualquier otro sanitario de toda España quisiera tener unos estudios complementarios también oficiales que les daban créditos, pues bueno, pues cuando ya conseguimos eso, entonces sí que hay muchas escuelas que empezaron a mosquearse y tocaron no sé qué palillos, no sé qué presiones, y durante no sé cuántos años, no muchos, 3, 4, 5, ya no me acuerdo, tuvimos ese beneplácito para dar créditos a los sanitarios. Luego nos los quitaron. Seguimos haciéndolo, pero ya no nos dieron los créditos, porque sí que hubo muchas protestas en este sentido. Si te parece, entramos ya en materia de lo que sería una alimentación o cómo tiene que ser una alimentación saludable, ¿vale? ¿Vale? Te he traído, muchos alimentos, algunos aquí en la mesa y algunos ahí detrás, para poder hablar sobre ellos. Vale. Y te voy a leer, por un lado, noticias de los últimos meses y, por otro lado, te voy a
te voy a comentar algunos comentarios que he leído, quizás algunos mitos o realidad, para que al final me digas qué es verdad, qué es mentira, qué sería para ti una alimentación saludable, ¿vale? Primero empezamos con una noticia de hace 2 semanas que dice así: la leche de vaca, una mala fama carente de evidencia, ni inflamatoria ni cargada de antibióticos. Y sigue: los expertos recuerdan que esta bebida es un alimento completo y lleno de vitaminas y minerales, tanto para adultos como para niños. ¿Quieres mi opinión? Sí. Bueno, sobre los lácteos, yo investigué mucho, sobre todo al principio, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es nuestra evolución como humanos y cómo hemos llegado a comer determinados alimentos. Y eso está en relación con nuestra genética. Nuestros genes son los mismos que los de hace cientos de años, por no decir miles de años. Y entonces la leche no era un alimento que se pudiera tomar. O sea, la leche vino con la agricultura y la ganadería hace 10.000 años. Y esto de lo que yo te hablo es muy, muy anterior, ¿no? Nuestros genes son muy anteriores. Entonces yo empecé a investigar a ver qué pasaba con la leche, qué efectos podía producir, y me encontré con que hay efectos negativos, sobre todo para los niños, que son a los que más leche de vaca se les da, y encima leche de vaca que ha sido no ultraprocesada, pero sí procesada por la industria. Es una leche que, bueno, pues se le han quitado cosas, se le han añadido cosas, se le ha pasteurizado. Entonces, no tiene todos los fermentos que podría tener para el desarrollo correcto por ejemplo, de la microbiota del bebé o del niño. Eso por un lado. Y por otro lado, es un alimento innecesario, que nos han hecho creer que es necesario. Y sí que es verdad que puede haber personas que lo digieran correctamente, pero muchas otras no, y que aunque lo digieran puede ir mal, porque tiene un tipo de proteína que no somos capaces de digerir completamente, y esos péptidos, luego depende cómo sea tu contexto interno, pueden llevarte a que tu sistema inmunitario se confunda y haya unas reacciones antígeno-anticuerpo que te den problemas. Así, por hablarlo de forma muy sencilla. Una cosa es la leche, a lo mejor, que tomaron los primeros ganaderos hace 9.000, 10.000 años, y otra cosa la leche que se toma actualmente. Por eso no recomendamos tomar leche de vaca normal, de supermercado normal, a nuestros hijos ni a nuestros mayores, porque las ventajas que puede tener a nivel nutricional también tiene una serie de inconvenientes, que es muy complejo y largo de explicar. Y luego es lo que se observa en clínica o lo que se observa en el día a día. Niños que toman leche, niños que no toman leche, cómo pueden estar unos y otros. Precisamente, y traigo una segunda noticia sobre la leche, y es también de hace, no sé si hace 1 mes o 2 meses, y decía: la OMS anuncia: los productos lácteos son una importante fuente de yodo, especialmente para niños y mujeres embarazadas, y quienes los sustituyen por productos vegetales tienen riesgo de sufrir una deficiencia de yodo. Pues eso realmente me sorprende. Puede haber trazas, depende del yodo, claro que depende de lo que coma la vaca también para tener o no tener yodo, pero esto me sorprende porque la mejor fuente de yodo son los alimentos del mar. Entonces me sorprende muchísimo que pongan el acento en este nutriente, porque como ya no saben dónde ponerlo, porque cuando lo ponían en el calcio, luego salimos unos cuantos a decir: ojo, que el calcio también lo vas a tener en muchos otros alimentos. Tienes en muchos frutos, semillas, frutos secos, pescados con espinas, muchos vegetales. Ojo, que no hace falta. O sea, y cuando ya se desmontó esto, ahora ponen el acento en otro, en este caso en un elemento, en el yodo. O sea, no lo sé. De todas maneras, tengo que investigar a ver por qué ahora se les ocurre poner el acento aquí. Claro, pero es precisamente la OMS quien lo está diciendo.
Bueno, lo que le diga la OMS está muy contaminada por toda la industria alimentaria. Y por encima de todo, la industria alimentaria tiene que tener allí su voz y su voto, porque subvenciona también la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Entonces tienen que tener allí su voz y su voto, y desde luego nunca van a decir que para tener buenos niveles de minerales y de vitaminas sus hijos tengan que prescindir de un envasado, porque la leche hoy día es un producto envasado. Tú no tienes la vaca al lado para irla ordeñando y tomar la leche cruda tal cual sale, porque además, según los expertos, esto sería nefasto desde el punto de vista bacteriológico. Así que no lo entiendo cómo lo han... Bueno, lo entiendo desde la perspectiva de la industria, no desde el punto de vista salud. ¿Y qué te parecen los sustitutos de la leche, las bebidas vegetales? Pues son un entretenimiento. Es decir, a nivel psicológico, sobre todo los que somos de la generación anterior y otras generaciones que sí que nos dieron leche, en mi generación nos daban leche, era como obligatoria. El pediatra decía, hay que tomar leche, hay que tomar leche. Entonces llegamos adultos y me han quitado ese líquido blanco que me recordaba a lo que tomaba de pequeña o cuando mamaba de la teta de mi madre. Siempre estaba el vaso de leche antes de ir a dormir, ¿no? Siempre el vaso de leche y a veces con colacao. A mí, por suerte, no me dieron colacao. Pero bueno, que venía esa idea y nos hemos quedado con la idea de que hay que tomar leche, ¿no? Y si tomas algo sin leche, te falta. Yo misma he sido usuaria de estas leches vegetales, las hacía yo a veces, se las daba a mis hijas. Y luego, como todo, pues uno va cada vez profundizando y entendiendo un poco más lo que estás comiendo. Por ejemplo, yo les daba a mis hijas leche de arroz por aquello que no tenía gluten, que no sé qué, y porque era la más popular y porque la hacía yo en casa. Yo cocía el arroz, le ponía trigo germinado que tenía las enzimas que rompían los almidones y le hacía la leche de arroz. Y esto se la enseñaba a hacer a mis alumnos. Pero claro, luego yo recapacité y dije, pero bueno, y la daba un poco así como sin pensar, ¿no? Porque se llevaba aquello. Y luego al cabo de un tiempo digo yo, pero qué barbaridad, pero si esto es el glucosa en vena. O sea, yo le estoy quitando de tomar azúcar y le doy glucosa en vena, porque claro, si yo hidrolizo el almidón, ¿qué me queda? Me queda glucosa o fragmentos de glucosas de 3, 4, 5, 10 glucosas que nuestro organismo la rompe fácilmente y de repente tienes un bombazo de glucosa en la sangre que te la sube. Y dije, no, esto no puede ser. Entonces está desterrada. Bueno, yo no la considero malísima. Tú, por ejemplo, te haces una bebida o una infusión de algo, de un té, y le echas un chorrito de leche de arroz, en este caso, te sirve de endulzante también, ¿sabes? Y le da esa nubecita blanca. Es decir, que bueno, que es que yo no diga que es porquería, pero que si tú quieres cuidar los niveles de glucosa en la sangre y estás quitando alimentos muy concentrados en azúcares, le das eso. Con la de avena pasa parecido, pero no tanto. Entonces, bueno, la de avena, pues la veo como más aceptable, la de soja totalmente inaceptable, tanto para niños como para mujeres, y para hombres también había que pensarlo, no la veo aceptable. ¿Por qué? Bueno, porque tiene fitoestrógenos. Para las mujeres esos fitoestrógenos pues pueden interferir en el metabolismo de sus estrógenos o en la utilización de sus propios estrógenos, y en el hombre porque no le interesa nada tomar fitoestrógenos. Y luego porque la mayor parte de la leche de soja que está tan popularizada en los supermercados se hace con soja transgénica. Entonces no, la soja no. Y es una legumbre que tiene muchos inconvenientes. Si no ha sido bien cocida anteriormente, tiene muchos antinutrientes, tiene sustancias que no producen salud, todo lo contrario. O sea, la de soja no. Luego hay otras bebidas vegetales, como las que vienen de frutos secos y de semillas, como la de almendra, que con la condición de que no estén edulcoradas, pues las considero más saludables. Yo ahora utilizo, no en exceso, pero sí por gusto y por comodidad, la leche de almendras sin azúcares añadidos, que también se puede hacer en casa. Pero esa no suele gustar porque no está dulce.
y sin que tenga es por ahí en medio, ¿no? Sin que tenga, perdón. Es, me refiero. Las es, sin que tenga aditivos, claro, sin aditivos, sin azúcares añadidos, porque ahora se han popularizado tanto que las venden en todos los supermercados. Sí que habría que mirar a ver la proporción que tiene de almendra, porque hay veces que tiene muy poquita almendra y dices tú, bueno, en realidad para esto pues cojo yo unas almendras en casa, las trituro, les pongo agua, lo cuelo y ya lo tengo, ¿sabes? Y te sale incluso más barato. Pasamos al siguiente, que es el desayuno es la comida más importante del día. Para algunos sí, para otros no. Por ejemplo, para la gente que no cena, que por la mañana tiene muchísima hambre, pues es la más importante. Pero en realidad importante es todo lo que comemos a lo largo del día. Eso es lo importante. Todo lo que comemos con la condición de que lo podamos digerir y asimilar. Lo que sí que es muy importante, no hacer más de 3 comidas al día. Hay mucha gente que está haciendo 2, incluso gente que conozco que está haciendo solo 1 al día y hace mucho deporte y le va muy bien. Yo, por ejemplo, soy de esas personas que tiene un sistema digestivo que viene de fábrica un poquito flojo ya, y yo no puedo tomar mucha cantidad de comida de golpe y no puedo tomar sobre todo comida a la cena, porque la capacidad digestiva se va disminuyendo con el sol. En verano tenemos más horas para digerir mejor, pero en invierno, cuando ya oscurece, es una señal de que también nuestra capacidad digestiva va disminuyendo. Entonces, depende de cada persona. Ya te digo, yo en mi caso puedo decirte que me gusta hacer un desayuno contundente y una comida contundente, y a la cena menos cantidad. Y cuando no cumplo esto, pues paso peor noche. Yo sé la factura que tengo que pagar, sobre todo si ceno tarde. Entonces hay que adaptarlo a cada persona. Y conozco a mucha gente que no desayuna porque le gusta entrenar en ayunas y si no, no le da tiempo a todo, y porque quiere dejar muchas horas entre la cena y la comida que rompe el ayuno, que sería su desayuno, que puede ser a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, y les va de fábula. Entonces cada uno tiene que probar lo que le va mejor. Desde luego, si alguien te dice yo no tengo apetito por la mañana, es que no tienes que comer. Revisa a ver a qué hora has cenado, qué has cenado y cómo ha ido tu digestión por la noche, que lo lógico es que no tengas apetito ninguno. Pero lo ideal sería, desde mi punto de vista, sobre todo para las personas que tienen un sistema digestivo más delicado como el mío, o que ya somos de una edad avanzada, pues entonces procurar cenar muy poco, con lo cual de manera natural te va a apetecer desayunar. Y yo sí que siempre intento dejar mucho tiempo entre comida y comida, porque así mi sistema digestivo está en mejores condiciones para recibir lo que venga, porque si todavía lo tengo lleno y me meto más comida, entonces sí que ya es un desastre, un desastre. Precisamente ahí iba el siguiente tema que iba a tratar, que era, me da la sensación un poco que es como que el mundo está dividido entre los que defienden, y que es lo que se defendía antes, de 5 comidas al día, y también, no sé si es una moda o qué es, pero los que defendéis incluso el ayuno intermitente, que se llama, ¿no? Sí. Yo tengo mi punto de vista para explicar esto. Lo de las 5 comidas al día empezó junto con las pirámides alimentarias, que te enseña lo que tienes que comer, pero que está debajo la industria alimentaria. La industria alimentaria en lo que más gana es en los productos estos envasados, los snacks, aquello que te llevas así para media mañana, para media tarde, o sea, la comida más basura que hay. O sea, donuts, bollicaos. Sí, galletitas, puñetitas, o sea, cositas de este tipo que son las que son como... Dice la gente, es que esto es muy socorrido. Cuando no tengo tiempo de preparar un bocadillo al niño, pues le meto estas galletitas Oreo o estas... ¿Sabes? Así, estos snacks. A la industria alimentaria le interesa mucho que hagamos las 5 comidas porque por lo menos 2 son de snacks. Aunque dicen, son snacks saludables. Nada saludables. De entrada no es saludable tomar snacks en medio. Entonces nos tienen acostumbrados a esto, pero aplicando un poco la lógica y el sentido común y que realmente nos alimentamos de lo que digerimos, pues no es conveniente estar picando cada poco.
Hay excepciones de gente muy enferma, con una capacidad digestiva muy debilitada, que solo puede comer muy poquita cantidad y claro, para cubrir todas sus necesidades nutricionales necesitan hacerlo cada poco. Que esto a su vez les va debilitando el sistema digestivo, pero es que a lo mejor no tienen otra opción. Pero a mí no me generalices esto para toda la población. O sea, en realidad, para todos los demás, lo importante es que podamos digerir correctamente los alimentos, que nuestro sistema digestivo sea eficiente. Y lo mejor, y yo desde luego lo he probado en mis carnes, es dejar horas en medio, entre comida y comida. Y lo más largo que podemos hacer es durante la noche. De hecho, por eso yo tengo la suerte ahora de estar jubilada, me puedo permitir cenar a las 8 de la tarde como muy tarde y desayunar a las 9 de la mañana. O sea que ya dejo muchas horas para que mi sistema digestivo haga sus limpiezas, sus historias, para que vaya funcionando todos nuestros mecanismos de detoxificación. Dejarle tiempo para hacerlo. Siguiente punto, dice, es sobre carnes y proteínas animales. La carne roja y procesada se asocia a un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Bueno, tú muy bien me has nombrado la carne procesada. Entendemos carne procesada, pues salchichas, embutidos de tripa, o sea, todos los salamis, los otros embutidos de untar y cosas que van cargados de aditivos. Cargaditos, porque además la carne si no, no se puede aguantar. O sea, va sulfitos, nitritos, bueno, hay un montón de sustancias que son potencialmente cancerígenas, que son inflamatorias y llevan a la diabetes y otras muchas enfermedades. Pero, ojo, no metamos en el mismo saco una carne, aunque sea roja, o sea, una carne de ternera, una carne pues, de cordero, una carne de conejo, una carne de ave, carne de lo que quieras, de buena calidad y tomada tal cual es, o sea, no cruda, quiero decir, cocinada, pero sin quemarla para no producir también sustancias cancerígenas, porque ya en ese tipo de barbacoas o de formas de cocinar que producen acrilamidas, esto también tienen razón los que dicen que puede producir cáncer o enfermedades inflamatorias. Entonces, una carne de buena calidad puede ser, en el caso de la carne de vaca, de ternera, sería a poder ser vacas de pasto y a poder ser ecológicas, o por lo menos de confianza, que tú sepas lo que han comido, cómo han vivido, lo que les han inyectado o no, las vacunas que les han puesto, o sea, toda la química que le han metido. Entonces ahí yo diferenciaría claramente. Eso es prácticamente imposible hoy en día, conseguir esa carne. No, ¿qué va? Hombre, sí que es verdad que es más cara. Entonces, si tú vas a ver caro o barato, yo diría, quítate de un montón de procesados que pagas sobre todo el paquete, pagas un montón de cosas que no son comestibles, porque es el envoltorio, que eso cuesta un montón de dinero. Olvídate de todos estos ultraprocesados y tienes un ahorro, y ese lo vas a aplicar en comer carnes de buena calidad. Hoy día es muy fácil encontrarlo, más fácil de lo que el consumidor cree. A veces no directamente, pero sí por internet. Yo, por ejemplo, en León tengo 2 productores de vacas de pasto ecológicas que yo misma voy a recoger allí la carne. Claro, en ciudades pequeñas es más fácil, pero tienes que enterarte. Y en ciudades grandes, que te es más complicado ir a buscar dónde, bueno, hay supermercados en Barcelona, que yo he vivido allí, que la traen de sus productores y te la pueden vender. Pero para que sea más barata, vete tú directamente en los productores. En Cataluña ya también conocí a algún productor que tenía una producción escasa, pero tú puedes ver la manera de adquirir esos productos. Hay un tema dentro de la carne que, me genera controversia. Y se defiende, ¿no?, que tienes, uno de los argumentos para tomar carne es porque se tiene que obtener vitamina B12, ¿verdad? Bueno, también viene de otros alimentos de origen animal, no necesariamente carne roja. Claro, por supuesto, pero te dicen, si dejas la carne tendrás que comer productos que tengas vitamina B12. Pero
a estos animales, hoy en día también he leído que la vitamina B12 se les inyecta. Es decir, que como que ya han dejado de comer hierba, que es de donde la obtenían, ahora pienso, y entonces les tienen que inyectar todas las cosas que no están obteniendo es como los humanos. En realidad, la vitamina B12 lo producen las bacterias. Bacterias que hay en el suelo, que luego están en el tubo digestivo de las vacas, y son esas bacterias las que producen la vitamina B12. Si una vaca no la dejas estar ahí comiendo hierbas, un poco de tierra, un poco de suciedad natural, pues la microbiota que va a tener va a ser una microbiota incapaz de producir la B12. Entonces son carnes con menos cantidad de B12. De todas maneras, siempre tienen algo. Entonces yo creo que el problema, si han detectado que muchas carnes ya no tienen B12, es por el tipo de alimentación que se les da a esas vacas. Pero una vaca que mínimamente, ya no te digo todo el año, pero que mínimamente pasta y está en contacto con la naturaleza, sí que produce esa vitamina B12. Los humanos nos pasa igual. Fíjate qué curioso que en la India, que la mayor parte de la población es vegana o casi vegana, porque no tienen acceso al producto animal, acceso económico sobre todo, y a veces también por religión, Y sin embargo no tienen carencia de vitamina B12 porque tú ves a los niños jugando en el barro, metiéndose las manos en la boca llena de tierra, no tienen costumbre de lavarse las manos para comer, se las lavan después de comer. Entonces, claro, esa suciedad natural lleva consigo una serie de bacterias que hacen que su microbiota produzca B12. Ya que tiene toda su explicación. Entonces, ¿por qué, cuál es la razón por la que deberíamos comer carne? No es obligatorio ni necesario comer carne, especialmente la carne roja, pero yo considero que sobre todo para personas que tengan dificultades digestivas, sobre todo para digerir la legumbre, que es la alternativa más abundante de proteína vegetal, pues imagínate que es que no digieres bien esto y que no lo asimilas bien, porque además ya no solamente es que tenga o no tenga todos los aminoácidos esenciales, es que tiene una serie de antinutrientes y de sustancias que no las digiere y asimila bien todo el mundo, que le dan problemas. Entonces, en ese caso, lo mejor es ir a un alimento con alta densidad nutricional, y uno de los que tiene más alta densidad nutricional, el huevo también lo tiene, pero es la carne, y especialmente la carne de rumiante. Si tú analizas toda su composición, incluso la carne de rumiante que ha rumiado hierba de pasto tiene omega 3, que antes decía, no, solo en los pescados. No, también lo tienen estas carnes. Entonces yo conozco a gente que por razones de salud ha tenido que empezar a comer carne roja porque en su ideología, su filosofía de vida no entraba a comerla, y ahora pues la ha comido por necesidades de salud, y otros pues por tener mejor rendimiento deportivo o por, tener alimentos más concentrados. Por ejemplo, la gente que come menos veces al día, a lo mejor una vez al día, tiene que meter en una sola comida alimentos de alta densidad nutricional, porque si le da solo por comer fruta y verdura y un poco de cereal y un poco de legumbre, le resultaría muy difícil llegar a cumplir todas sus necesidades nutricionales. Que no es que esté mal la fruta y la verdura, pero no deja de ser la mayor parte fibra y agua, así con algo de vitaminas, algo de minerales, igual algunos un poco de proteína, pero desde luego no sería suficiente. Entonces sería una opción. Fíjate que en las culturas tradicionales, la gallina, la carne de ave, que es lo que más fácilmente ellos criaban, se la dejaban para las mujeres embarazadas, para los niños, para gente enfermita, ¿entiendes? O sea que a veces nos liamos un poco con todo esto porque creemos que es mejor comer legumbre que comer carne, y digo, hombre, para quitar el hambre en el mundo, como no hay carne para todo el mundo actualmente, porque además se hace de una manera poco razonable, pues la legumbre, claro, sí, la legumbre que tiene proteína, pero eso es como una alimentación de supervivencia, no la alimentación óptima.
Entonces sí, yo lo contemplo últimamente, el comer carne, incluso carne roja, que antes no era partidaria, la considero como un alimento que bien usado puede ser un alimento medicamento. Otra dice, no hay que beber agua en medio de las comidas, mejor al inicio y al final. Bueno, eso me parece absurdo, perdón. No sé quién habrá dicho eso, pero lo importante es beber agua cuando se tenga sed. Lo importante es estar hidratado. Sí que es verdad que cuando bebes agua con la comida, sobre todo aquellas personas que tienen pocas enzimas digestivas, pocos jugos digestivos, se diluyen y son menos eficaces a la hora de hacer ese trabajo de romper en pequeñas moléculas esas grandes moléculas de los alimentos. Entonces, una persona que tenga dificultad digestiva, yo le digo, mejor no tomes agua. Y desde luego nunca agua fría, porque esa te puede paralizar todavía más la digestión, hacerla menos eficaz. Pero beber agua, por eso dicen beber agua antes o después de la comida para facilitar el proceso digestivo. Pero lo de no beberla entre horas, o sea, me parece totalmente absurdo. Es casi cuando más hay que tomarla. O sea, y sobre todo cuando tengas sed. Hablando del agua, te leo otro titular de hace 2 semanas exactamente que dice: estudio científico confirma, beber cerveza es mejor que el agua para la salud. Eso me imagino que estará subvencionado por la industria cervecera. Decían... Claro. Te leo. Dice, los problemas de salud cardiovasculares, la obesidad, diabetes o incluso el Alzheimer podría prevenirse con ayuda de una cerveza que siempre es un placer disfrutar. Bueno, yo creo que para avalar esto, yo no me lo he leído el estudio, pero me imagino que para avalarlo tienen que ver el contenido nutricional de la cerveza. Igual que cuando dicen que el vino es bueno para la salud cardiovascular, ellos se fijan en unos antioxidantes determinados. Me imagino que en el caso de la cerveza también, y en algunas vitaminas del grupo B que también tiene la cerveza. Exacto. Entonces, si yo el alimento lo parto en sus partículas más pequeñas y pongo por un lado en una balanza las vitaminas que tiene, los antioxidantes que tiene, por otro lado lo que no quiero enseñar, a lo mejor si solo me fijo en esto puedo decir, venga, esto es válido. Pero yo cuando me bebo la cerveza no me bebo por un lado las vitaminas y los antioxidantes y por otro lado me bebo el alcohol que tiene o me bebo algún aditivo que le han puesto, porque luego llevan muchas cosas las cervezas, aunque sean artesanales. Entonces, claro, solo me fijo en una cosa. No, señor, yo me bebo el vaso entero y va todo. Y esto es lo mismo que con el vino. Conozco un poco más lo del vino porque llevan ya muchos años diciéndolo. Que una copa al vino ayuda a la salud cardiovascular. Pero no, señor, no ayuda a nada. Lo que pasa que es, bueno, pues quizá mejor el vino que el whisky, porque tiene menos alcohol. Pero no es bueno, o sea, bebe agua cuando tengas sed. Y no es bueno, y hay muchos mejores antioxidantes en frutas y en verduras. Si tú quieres el resveratrol, come racimo de uva negra. Antes hubo también como la época esta de que se promocionaba mucho que el agua sea de mineralización débil, ¿no? Sí, señor. Y creo que ahora un buen punto. Ahora no sé cómo está el tema, pero creo que ha girado y ahora se propone lo contrario. Bueno, esto tiene su razón de ser. Siempre la industria alimentaria aprovecha los avances científicos para ellos meter su cuña, ¿no? Entonces, se vio hace ya muchísimos años que para las personas que tienen insuficiencia renal, pues tomar muchos minerales va mal, igual que tomar mucha proteína, porque no lo pueden gestionar, sus riñones no pueden, porque ese exceso de minerales tienen que eliminarlo por los riñones, y riñones que tienen insuficiencia y que no pueden. Entonces, esto luego lo extienden a toda la población y dicen, hay que beber agua con pocos minerales para que los riñones funcionen mejor. Mentira, tú el agua ¿para qué la bebes? Si el agua la bebes para hidratarte, la única manera que tenemos de que se retenga en nuestro organismo es que tenga minerales. Tampoco nos pasemos de minerales, pero que tenga sus minerales. De hecho, hoy hay errores muy grandes en el mundo saludable, que es el beber agua de ósmosis, que le quitan todos los minerales y luego no se los añaden.
por Dios, si tienes un filtro de osmosis inversa en casa, añádale minerales, porque ese agua no te va a hidratar. Otra cosa es que tú digas, voy a hacer una limpieza de mis riñones de un día, de 2 días. ¡Hala! A beber agua desmineralizada, a limpiar. Hombre, para limpiar te puede servir el agua desmineralizada, pero para hidratar, que es lo que queremos, en el día a día lo que queremos es hidratarnos, obligatorio, necesario que el agua tenga minerales. Esto lo saben muy bien los deportistas cuando hacen grandes esfuerzos y sudan. Si a un deportista que ha sudado mucho le das agua, puede tener un coma incluso, un coma hídrico que se llama, por falta fundamentalmente de sodio, porque lo ha eliminado a través del sudor y este agua agrava el problema porque diluye el poco que le quede en la sangre. Y este sodio es imprescindible para que todos los músculos de tu cuerpo hagan sus movimientos de contracción y relajación, y ahí tenemos al corazón como músculo más. Es decir, hasta les puede dar un coma y mueren más deportistas por exceso de agua no mineralizada después de un esfuerzo que por tomar exceso de sal. Eso no va compasado. Pero la mayoría de aguas que encontramos son hoy en día mineralización débil. Las envasadas. Pues esas había que ponerles una cruz. Es decir, esta, pues a lo mejor para desatascar el fregadero me va bien. Pero yo para hidratarme, sobre todo si hago deporte y sudo, tiene que ser agua con minerales. Mirar bien la etiqueta, claro. No ponga mineralización débil. Siguiente alimento es pan. Pan bueno, pan malo. Ay, el pan. ¿Qué te parece? A ver, en nuestra cultura es la cultura del pan. En todas las culturas tradicionales, no ancestrales, las tradicionales vienen después de la agricultura. Entonces aquí el trigo es lo que más ha producido, ha quitado mucha hambre en su día y se ha trabajado, como el trigo para comerlo en grano no es muy bueno para digerir, la harina cruda tampoco se puede, bueno, pues nuestros antepasados, no nuestros ancestros, no, de antes de la agricultura, nuestros antepasados, pues vieron que fermentando esas harinas era más digestivo, o sea que se podía comer. Bueno, pues esos panes tradicionales con esas levaduras madre, esas fermentaciones lentas, yo diría que son aceptables. Tampoco hay que basar la dieta en el cereal ni en el pan, pero es aceptable, puede considerarse un alimento aceptable. Precisamente hace unos días entrevistamos a Jordi Morera, que es un panadero que, bueno, hace unos años ganó el mejor panadero mundial y precisamente hablábamos de esto, ¿no? De ahora se está poniendo mucho en duda con el crecimiento de intolerancias al gluten, si el pan es positivo o es negativo, y entonces se le está criticando mucho y muchos nutricionistas les quitan el pan a la gente. Sí. Y él defendía precisamente lo que dices, que, bueno, te he traído un vídeo de él. Comiendo gluten claramente, si no más, mínimo 15.000. En esos 15.000 años, lo que hemos hecho por eso es lo fermentábamos, punto 1, no era un gluten que directamente iba a nuestro intestino, sino que se fermentaba. En ese proceso de fermentación que te hablaba, donde hay bacterias, esas bacterias con los niveles de acidez altos consiguen degradar ese gluten. Hay unas proteasas, ¿no?, que son unas enzimas que degradan el gluten, y lo consiguen degradar en gran parte. Y además también consumíamos trigos antiguos, donde ese gluten es mucho menos agresivo. Así que se sumaba una materia primera, digamos, más amable, y un proceso de fermentación que lo hacía digerible. Cuando todo esto lo eliminamos y de golpe empezamos a consumir panes súper rápidos, sin prácticamente fermentación, sin fermentación con masa madre, y de trigos que cada vez se seleccionan y se mejoran para que tengan más gluten, más fuerte, para que la industria lo pueda aguantar, al final un proceso mecanizado necesita harinas más fuertes que den mayor rendimiento, pues ahí de golpe nos encontramos que, hostia, a la gente le sienta mal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Lo que pasa es que, fíjate, la industria también empieza a engañar un poco, porque él habla de los trigos ancestrales, uno de ellos es la espelta, pero es que hay varios tipos de espelta.
La espelta petita que hay en Cataluña todavía existe. La espelta petita sí que es de esas espeltas que tiene menos concentración de gluten. Y además es que cuando se dice gluten se engloba una serie de proteínas que no son todas iguales. Hay dentro de, bueno, por ejemplo, el gluten que tenemos en la cebada o en el centeno no es exacto al gluten del trigo y el gluten del trigo moderno, y tampoco el de la espelta pequeña igual al gluten del trigo moderno. Entonces ahora dicen pan de espelta, haciendo creer que por ser de espelta, sea de espelta pequeña o no, que no lo hay habitualmente de espelta pequeña, pues ya es mejor que otro. Y a lo mejor no se fija si está fermentado con fermentación lenta. Y otra cosa importante también es el tipo de trigo, si es ecológico o no, porque se sabe que los trigos modernos producidos de forma rápida, me refiero al grano, pues tienen glifosato y otras sustancias negativas para nuestra salud. En conclusión, yo diría que ese trigo moderno hecho de forma rápida que venden en la mayor parte de las panaderías, incluso en las gasolineras, ese cuanto más alejado de nuestra comida diaria, mejor. Lo cual no quiere decir que un día, pues, oye, te cojas un bocata de allí, no sé qué, vale. Y cuando digo panes, digo pues todas las pizzas, toda la bollería, todo lo que está elaborado con esas harinas y con esas fermentaciones ultra rápidas. Eso es nefasto para la salud. Yo hoy te he traído un pan precisamente de Jordi Morera, que es... ¡Qué lujo! De centeno integral y trigo también. Entonces, pero hecho por él, con esa fermentación lenta y además de cultivos suyos que tiene. Entonces él hace, todo el proceso. Fantástico. Siguiente tema es: tomar café previene infartos, ictus y cáncer, según un catedrático. Bueno, también está, claro, el café tiene muchísimos antioxidantes. Si yo pongo el acento en los antioxidantes y veo que los antioxidantes me van muy bien para ciertas enfermedades crónicas y degenerativas, pues entonces sería muy saludable. Pero yo, como siempre, en estos alimentos que teóricamente son tan buenos, tendría que ver el contexto, tendría que ver a quién se lo doy. Por ejemplo, a mí no se me ocurre dar café, por muy bueno que sea, por sus antioxidantes, no se lo daría a una persona que tuviera gastritis, que tuviera úlceras, que tuviera problemas digestivos, o una persona que tenga un sistema nervioso muy delicado y que le pudiera dar taquicardias y cosas de ese tipo. Es decir, que yo diría que no lo generalizaría para todo mundo. Y luego que el café sea un café de buena calidad, a poder ser ecológico, de tueste natural. Es decir, hay cafés que son nefastos para la salud. O sea, que dice el café en general, no, por favor. Ciertos cafés sí, para quien lo pueda tolerar bien. Porque luego la otra cosa, la cafeína, que es excitatoria, pues depende. Hay personas que no le van nada bien, que le exciten más todavía. Es decir, que no me sirve mucho. Yéndome a temas frutas, yo recuerdo cuando yo era pequeño que venían a la escuela, había una campaña de 5 frutas al día. Eso, decían siempre, tienes que tomar 5 frutas al día. ¿Eso tú crees que es así? No. Para mí la fruta es como una golosina. Las frutas en realidad no son necesarias en la dieta. Sí son necesarias las hortalizas, las verduras, pero la fruta no. En realidad, tomar mucha fruta, y depende de qué fruta, también te puede elevar los niveles de glucosa en la sangre. Eso en los niños no suele suponer un problema, porque ellos están continuamente moviéndose y quemándolo todo. Pero claro, muchos papás, al ver que los niños no toman verdura, les dan fruta, que también tiene algo de vitaminas, algo de minerales. Es decir, no está mal. Y está 1000 veces mejor que darle un bollicao, un donus o unas gominolas, o incluso un zumo envasado,
que yo veo padres que les llevan al recreo de los niños como tentempié un zumito envasado. Digo, no, llevarle una fruta. O sea, en ese sentido me parece bien. Pero otra cosa es el abusar de ella o tomar como alimento principal la fruta. Pues sobre todo para los adultos no lo veo correcto. Hay otro problema también que yo he visto con la fruta, sobre todo para las personas que tienen un sistema digestivo delicado, es que hace que la fruta fermente. Eso depende mucho de cómo sea tu microbiota. La fruta fermenta con una facilidad increíble. De hecho, mira, yo tengo aquí las manzanas, poca cosa tienes que hacer para que fermente y se convierte en sidra y da un montón de gases. La uva, otro tanto de lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo los arándanos que son más difícilmente fermentables. Estos para ese tipo de personas van mejor. Pero la fruta, para una persona normal sin exceso, y siempre decimos mejor fuera de la comida, y si se toma con la comida en poca cantidad. Lo que pasa que, claro, si luego decimos que entre comidas no comas nada, digo, uy, qué lío ahora, ¿cuándo como la fruta? Pues si no la comes no pasa nada. Depende cómo te siente a ti particularmente. Por último de estos temas está tema grasas, que sé que ha sido también un poco una de tus luchas, ¿no? Si son buenas, si son malas... ¿En qué quedamos? Claro, hablamos en grasas en general y metemos todas en el mismo saco. Pues si metemos todas en el mismo saco, estamos perdidos. Porque hay grasas muy buenas y grasas muy malas y grasas aceptables y no aceptables. Curiosamente, en esto que han sacado ahora la industria alimentaria de los Nutri-Scores, pues entran poco a profundizar qué tipo de grasa es. Como tenga mucha grasa ya te dicen es malo. Incluso te pueden llegar a decir que el aceite de oliva es malo porque tiene mucha grasa y muchas kilocalorías, lo más absurdo del mundo mundial. O que un jamón ibérico de bellota, pues como también tiene mucha grasa, más que el serrano, pues igual es peor. Pues qué barbaridad. Entonces hay que distinguir claramente grasas buenas y grasas malas. Para mí las grasas buenas son las de los alimentos naturales. Por ejemplo, la mantequilla es un alimento natural. La mantequilla natural de una leche de buena calidad es una grasa buena. El aceite de una oliva natural y buena y un aceite, sobre todo si es virgen, bueno. ¿Qué más? Hablábamos hace un momento del jamón ibérico, pues también grasa buena. La grasa que viene incorporada de manera natural a las carnes, grasa buena. ¿Qué más me queda por ahí de grasas? Los frutos secos. Pues bien incorporada al alimento, buena. Ahora, me pongo con grasas, aceites refinados, aunque sean vegetales. Tipo aceite de girasol, o de aceites de semillas. Bueno, pues a no ser que sean vírgenes y que los tomes en crudo, también son malos. O sea, no. Estarían dentro de ese tipo de grasas no saludables, por muy vegetales que sean. Y otra cosa muy importante, ¿qué haces con la grasa en la cocina? Por ejemplo, si tú el aceite buenísimo, lo utilizas para freír y refreír, aunque en origen sea bueno, se convierte en una grasa no saludable. Las grasas sobrecalentadas, por lo general, son nefastas para la salud. Claro, tú un fruto seco normalmente lo comes crudo o semicrudo, un poquito tostado y ya está. El aguacate lo comes crudo, la mantequilla la comes cruda. Bueno, a veces la utilizas para cocinar, pero bueno, sería en pequeñas cantidades, por lo menos aquí en nuestra cultura. O sea que yo no te puedo decir que si son buenas o malas, pues depende del tipo de grasa que sea. Entiendo que toda la grasa de procesados, ultraprocesados... Malísima. Además suele ser grasa de girasol, grasa refinada y casi todos los procesados son altos en grasa porque la grasa es la que nos lleva a que el producto lo paladeemos mejor. Se dice tiene alta palatabilidad, es decir, que hace que sepa mejor el alimento. Entonces, uno de los problemas que tienen los procesados y ultraprocesados es el tipo de grasa que tiene, por no hablar de las grasas trans, que son esas grasas que sometidas que a lo mejor es de origen vegetal o en su origen, pero sometidas a altas temperaturas hacen una transformación en su isomería, en la isomería de la molécula, y se convierten en grasas altamente aterogénicas y productoras de problemas cardiovasculares.
Dejamos tema de mitos y noticias que te había traído. Te quería preguntar, ya que has también estudiado toda esta parte, llámale oriental o medicina china, ¿qué alimentos o qué cosas podemos traer de allí, de ese aprendizaje que puedan ir muy bien a nuestra alimentación? Bueno, más que alimentos en concreto, yo lo que aportaría de la medicina oriental, de la dietética oriental o medicina según la medicina tradicional china, sería esa visión global que nos da estas medicinas, nos dan una visión global de los alimentos y clasifican los alimentos no por sus vitaminas, sus minerales. En aquella época no se sabía nada de esto todavía. Y entonces lo califica por el efecto que produce el alimento cuando lo ingieres. Hay alimentos que te refrescan, alimentos que te calientan, alimentos que te calman, alimentos que te agitan. Entonces te producen una serie de efectos en el organismo. Alimentos que te hacen toser y sacar hacia afuera mucosidades, alimentos que te hacen orinar, que te hacen ir mejor al baño. Y entonces ellos los alimentos los hacen una clasificación por su naturaleza. Pero eso tiene luego que ir unido a la naturaleza de la persona y al clima en el que estás viviendo, lo que llamamos actualmente al contexto, tanto interno como externo. Por ejemplo, no tiene sentido comer en invierno en una zona fría como León, pues comer ensaladas. Las ensaladas que llevan cosas refrescantes, el pimiento, el tomate, cositas, las lechugas, todo eso es refrescante. Y eso para soportar ese frío no va nada bien. Eso con el clima se entiende muy bien, pero los orientales dicen que igual que hay un clima externo, también hay un clima interno. Si una persona, por ejemplo, está con frío interno, los síntomas de frío interno no solamente es tener frío, también puede ser retención de líquidos, también puede ser un metabolismo lento, bueno, es más complejo, pero bueno, una idea general, eso, por ejemplo, tener más frío. Si yo tomo alimentos de naturaleza fría que me enfríen, pues entonces voy a agravar el problema. Sin embargo, cuando estoy en una época caliente, en el verano o en un clima siempre caliente, está muy bien tomar alimentos de naturaleza fresca, tomar más fruta, más verdura, y entonces de alguna manera equilibras el ambiente externo con el interno, sin olvidar tu ambiente interno. Por ejemplo, si una persona ya tiene mucho calor interno, no solamente que se tenga que descamisar al primer aumento de temperatura que haya en la zona, sino que tenga mucho ardor, caer las mejillas rojas, o sea, de eso que les sobra de todo. Bueno, pues esto les conviene en dietas depurativas. ¿A base de qué? Sobre todo de fruta y de verdura. Entonces, a los que son más débiles podemos hablar de más yin, pero bueno, a mí me gusta más de naturaleza más fría, pues le conviene alimentos más contundentes, a lo mejor guisos de carnes con especias, ya veremos de qué tipo, porque las especias en la medicina tradicional china se utilizan mucho como medicamento también, más que como medicamento para conseguir efectos beneficiosos para una persona en concreta. Por ejemplo, el picante, que yo soy muy forofa de los picantes, sobre todo de uno muy suave, que es el jengibre, que yo lo empecé a utilizar en mi cocina a raíz de haber estudiado la medicina tradicional china. Sienta mejor que el ajo, más suave que el ajo, que también tiene naturaleza picante. Entonces el jengibre, por ejemplo, yo utilizo mucho para facilitar la digestión para aquellas personas que les falta fuego digestivo, es decir, que digieren lentamente, que les cuesta, que les fermenta todo, es decir, que tiene una digestión bastante mala. Y entonces el jengibre les ayuda porque le aporta ese punto de calor. También me ayuda cuando tengo, por ejemplo, una gripe, un catarro y quiero echar ese frío interno hacia el exterior, pues me tomo jengibre en infusión bien caliente para conseguir incluso sudar. Depende para lo que uno quiera. Es muy importante saber qué objetivo quieres llegar a cumplir para ver cómo tomas ese medicamento, ese alimento-medicamento que yo llamo.
Hicimos un libro, Lucía y yo, que era ahora se llama Remedios Naturales al Alcance de Todos, que se explica precisamente esto, cómo tomar un determinado alimento. Por ejemplo, si yo quiero activar la circulación sanguínea en invierno porque tengo frío, puedo tomar jengibre en infusión, en un potaje o como yo quiera, pero activar la circulación sin llegar a sudar. Porque si llego a sudar, entonces el efecto que yo quería va en sentido contrario, es decir, sudo, el poco calor que tengo se me va y la he fastidiado. Ahora, si yo quiero sudar, por ejemplo, en un caso de una gripe, estoy en mi casa con la manta puesta y ayudo a sudar con el jengibre, genial, que genial. Entonces tengo que ponerlo más concentrado. Entonces todo tiene su razón de ser y su porqué. Yo eso lo aprendí mucho con la medicina tradicional china. El cómo utilizar los alimentos en nuestro beneficio, incluso como remedios naturales. Pero en términos muy generales, si lo queremos llevar a nuestra cultura de aquí, diciendo, mira, pues toma fundamentalmente alimentos de la zona, sobre todo en lo que se refiere a las hortalizas, a las frutas, o sea, esos alimentos que van variando con las estaciones. Y procura no tomarte una sandía en invierno, tío, que es que no las hay. Y entonces esto, hombre, sobre todo en la zona donde yo vivo, que ahora ves que venden sandías y melones todo el año. Digo, ¿pero dónde vas? ¿Cómo quieres aguantar el frío? Y no hay ni una pipa negra. No hay ni una semilla negra. No. Que todos son... Claro, efectivamente, todos son también todos manipulados. Ahora lo estabas explicando un poco, pero después de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que dirías tú que es una alimentación saludable? Haznos así como para alguien que, digamos, quede con el resumen de esto es lo que tengo que comer o lo que me... Bueno, lo primero es lo que no tengo que comer, que son los ultraprocesados, todos aquellos que vienen en paquetitos, que la industria alimentaria han hecho que sean muy palatables, que, bueno, pues que sacian y todas estas cosas. Esto sería lo primero. Esas bebidas azucaradas, todo eso sería lo primero que yo quitaría. También quitaría todos los aceites recalentados, los fritos, refritos y demás. Si alguna vez hago algo de esto que sea con aceite de oliva virgen. Nos quedamos sin croquetas, ¿eh? Bueno, de vez en cuando, pero yo veo que lo malo es habitualmente tomar estos fritos y refritos, pero si lo haces, aunque sea más caro, que sea con aceite de oliva virgen porque es el que mejor aguanta. De esto Lucía sabe un montón, y le puedes preguntar a ella. Entonces, cuando yo he quitado, bueno, y el azúcar también, por favor, el azúcar refinado, y olvidarnos de que en la pirámide tienen que venir los cereales integrales, aunque yo durante muchos años lo sostuve, parece que lo que más había que comer eran cereales, ahí incluso estaban los cereales del desayuno, los cornflakes, los copos de avena, que sí, están bien tomarlos, pero no tiene por qué ser la base de la pirámide. Entonces yo diría, la proteína que nunca falte, porque vamos en un concepto muy, muy sintetizado, yo necesito proteína para, por supuesto, para crecer y para reparar mis estructuras corporales y en los mayores para no perder musculatura. Es fundamental la proteína. Sin proteína hay un debilitamiento enorme porque hay otra serie de sustancias importantísimas para nuestra vida, como las enzimas, neurotransmisores, hormonas, que necesitan proteína para ser construidas. Si falta la proteína, entramos en un debilitamiento tremendo. Entonces, ¿de dónde la saco la proteína? Yo ahí lo dejo bastante abierto. Si eres vegetariano por razones éticas, pues que no te falte la legumbre, los huevos, algo de lácteo también. Y si eres vegano, pues lo tienes más complicado porque la legumbre tienes que saberla manipular para que la digieras bien y demás. Pero bueno, entran todas las opciones. Si eres una persona como yo, por ejemplo, que como de todo, que no soy ni vegetariana, ni vegana, ni esto, ni lo otro, ni lo de más allá, pues a mí nunca me falta un buen plato de proteína que puede ser o carne de ave, o carne roja de vez en cuando, o huevos, o pescado, fundamentalmente estas cosas, o sea, proteína de origen animal. En mi caso, si tengo que decir alimentación saludable, para mí la legumbre no lo es, la tuve que dejar hace mucho tiempo porque, como dije antes, tengo un sistema digestivo débil y no puedo
digerir, por mucho que yo enseñe a los demás cómo cocinarla, cómo manipularla para digerirla mejor, yo no puedo hacerlo. Es mi destino. Yo siempre digo, si tienes un sistema digestivo que te lo permita, hala, con la legumbre, y entonces algunos días sustituyes la proteína animal por legumbre, que es lo que yo proponía en mi primer libro. Pero ahora ya, en ciertos casos, yo diría que no, lo siento. Es así, uno cambia, uno estudia y ve que al final, no solo a mí, a muchas personas, sobre todo con un sistema digestivo debilitado, lo mejor es que coman proteína de origen animal. Es la que más nutre y fortalece. Y luego necesitamos otros alimentos que nos aporten energía. La energía puede venir de los hidratos de carbono. Ahí ya tenemos los cereales, tenemos el pan, tenemos también la legumbre, que también te aporta hidratos de carbono, tenemos los tubérculos y la puede pasta, venir... La pasta. Sí, de los cereales, que viene con la pasta, y luego puede venir también de la grasa, que la grasa ha estado muy demonizada hasta ahora, pero la cosa está cambiando. Es decir, que ahora conozco tendencias dietéticas que me parecen totalmente respetables, que prescinden o casi prescinden de los hidratos de carbono y, sin embargo, de alguna manera tienen que poner alimentos que den energía, y estos son las grasas. Como hablamos antes de grasas saludables y no saludables, serían grasas saludables, imprescindibles, sobre todo las del omega 6 y omega 3, que en ese punto no lo hemos tocado, pero bueno, sería para hablar mucho rato de ello. Pues sería, las grasas son imprescindibles en la dieta. Una dieta sin grasas es una dieta incompleta, sobre todo esas grasas esenciales que no podemos sintetizar nosotros, ¿vale? El tema de vitaminas y de minerales, si se comen carnes, pescados y demás de buena calidad, tienes la mayor parte. Lo que tienes igual, no todos los antioxidantes del abanico enorme que conocemos de antioxidantes en carnes y en pescado, pero por suerte sí lo tenemos en las hortalizas. En las hortalizas tenemos un abanico enorme de lo que llamamos fitonutrientes, que no son los fitoquímicos que a veces se confunden, los fitonutrientes, que son aquellas sustancias que producen un beneficio no solo para nuestra salud, sino también la de nuestra microbiota, y que cuanto más variemos de hortalizas, pues más variedad de antioxidantes y de sustancias beneficiosas para nosotros y para la microbiota tendremos. Entonces sería acompañar esa proteína con una buena cantidad de hortalizas, y el que coma una alimentación que no tenga ninguna tendencia de un lado y de otro, pues que busque sus hidratos de carbono, no solo en los cereales, también lo puede buscar en los tubérculos. Y también en algunas hortalizas como la zanahoria, la calabaza, y depende de lo que a cada uno le siente mejor. Y si no, pues que vaya a un profesional que le oriente, en su caso, previo diagnóstico, qué es lo que mejor le va. Porque una cosa es generalizar para toda la población y otra cosa es para cada individuo en particular con el contexto particular que tiene. Pues muchas gracias, Olga. Hace ya unos años que te jubilaste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llevas esto? Pues muy bien, hace ya 9 años que me jubilé, y la verdad es que la primera etapa de la jubilación, que fueron como los 5 primeros años, pues me mantuve muy activa porque haciendo muchas cosas relacionadas con la salud. Por ejemplo, me desplazaba desde León a Cataluña para hacer en fines de semana, para hacer talleres de alimentación con plantas silvestres comestibles, con un botánico amigo mío, y entonces era súper divertido, lo pasamos fenomenal. Yo aportaba la parte nutricional, bioquímica y también la culinaria de cómo utilizar esas plantas silvestres comestibles o plantas medicinales, y todo eso que era para mí como un hobby, pero que me lo pasaba fenomenal. También todo el tema de algas, ¿verdad? Y luego también he estado, invitada por Algamar para dar charlas, que eso ya es en plan como más relajado, porque vas a una isla. La última vez que fuimos a una isla en la desembocadura del río, de la ría de Vigo, y entonces
en la Ría de Vigo era una islita que nos la alquilaron entera y allí hicimos unas jornadas de algas, lo pasamos bomba. Y yo de paso pues daba mis charlitas sobre las algas, comíamos algas, o sea, en cosas de esas me he apuntado a todo. E incluso también yo estoy muy metida en el deporte, en la Federación Española de Montaña, y he escrito artículos para la federación, me han invitado a un congreso en Tenerife de salud y montaña y mujer, donde hablo yo de mis aplicaciones de todo esto en el deporte y cosas que para mí son como más lúdicas que otra cosa, ¿no? Lo que pasa que, y también participaba en algunos másteres o posgrados de estudios de dietética. Lo que pasa que con la pandemia, que lo cambió todo y ya empezaron a querer hacer todo online, pues yo ya no me divierto tanto. Y la verdad que ahora pues lo limito a lo mejor a hacer charlitas en el cole de mis niños, mis niños o mis nietos, en el cole de mis nietos, pues charlitas de nutrición para los papás o algún taller para los niños, es decir, cosas que a mí me resulten como más divertidas. Sigo siempre reciclándome, estudiando y de hecho para mí una fuente inagotable de inspiración ahora es mi hija Lucía, porque claro, ella es la que está más al día en todo y yo, claro, me encanta y no me lo quiero perder. Luego ya a la hora de yo sacar el rendimiento de alguna forma, pues no tanto porque la verdad es que hago ahora muchísimo menos cosas. Me dedico más a hacer deporte, a cuidar nietos, todas estas cosas, pero sin olvidarme las bases no solo de la alimentación saludable, de los hábitos saludables, dentro de lo que la naturaleza y la edad de cada uno puede permitirse, que no siempre es magia, borragia, eso también lo aprendí con los años. Para ir acabando, ¿quieres recomendar algún libro que te haya gustado? Bueno, depende de qué libros podía recomendar. Por ejemplo, para remedios naturales, Lucía y yo tenemos uno que es Remedios Naturales al Alcance de Todos. Sí, los vuestros los pondré en la descripción. Bueno, la verdad es que de tipo de alimentación me resultaría muy difícil porque es que me gustan todos o casi todos. Algunos para criticarlos y decir que no y otros para decir que sí. En libros de lectura, yo soy lectora pero de noche, o sea, yo soy cuando me gusta estar fuera y por la noche es cuando yo leo. Entonces hay algunos que he vuelto a leer porque me gustaron mucho en su día, como 100 años de soledad, de ese tipo. O por ejemplo, de Parte de la princesa muerta, uno que he releído actualmente y me encanta. Uno nuevo que estoy actualmente leyendo, que es El universo en un junco, que es maravilloso la forma de leerlo. Me gustan mucho aquellos libros que resultan entre historia y novela, o sea, que te reflejan cómo vivían hace una serie de años y que están un poco novelados, pero que tienen un trasfondo histórico, o aquellos en los que te van a revelar los sentimientos humanos, pero no dejarlo en la imaginación. La imaginación, bueno, pues sí, para quien la quiera tener, pero yo prefiero aprender algo en ellos. Antes de acabar, ¿tienes algún recuerdo de todos estos años? O ya puede ser de el instituto o de otra etapa que quieras compartir porque te haga ilusión. Madre mía, a mí lo que más ilusión me hace es ir a la montaña, pero que he ido a tantos sitios que no sabía decirte uno especial, porque todo lo que sea montaña, tanto en invierno como en verano, me chifla, y todo lo que sea naturaleza. El mar también me gusta, pero cuando está lleno de gente me gusta menos. O sea, me gusta esos sitios donde el contacto que tienes con el universo y con la esencia que somos se pone totalmente de manifiesto. Y además me gusta siempre después de un esfuerzo físico. Por eso llegar a una cumbre o pasear por sitios donde no hay nadie. Bueno, nadie no. A mí me gusta siempre ir con alguien, aunque sea solo uno, porque también tengo un cierto respeto a eventualidades que puedan pasar cuando te vas solo a la montaña. He tenido alguna mala experiencia y yo ahora nunca voy sola. Pero tampoco me gusta ir en tropel. Olga, muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer, un honor poder hablar contigo. Y
Y sé que ahora es, bueno, como has dicho, pues participas en muy poquitas cosas. Costó, ¿no? Poder convencerte, que al principio no sabías. Entonces, bueno, muchísimas gracias, la verdad, por esta conversación, este tiempo, por todo lo que has hecho. Y nada, gracias. Seguro que la gente que te ha escuchado ha aprendido muchísimo. La verdad es que eres inspiración pura. Y si quieres, podemos acabar con una canción que te guste. Imagine all the people. Pues la pondremos y gracias por todo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo, que me parece súper interesante. Os seguiré en las redes. Imagine there's no heaven. It's easy if you